Japón es un territorio que siempre se ha caracterizado mucho por los sismos, que son terremotos, a veces maremotos, que se convierten en tsunamis. Creo que maremoto y tsunami es lo mismo. Pónmelo por comentarios si son cosas diferentes. Pues Clavero nos ha traído un vídeo hablando sobre megaterremotos, en concreto en Japón, ¿no? Y es un vídeo que se llama ¿Cómo sobrevivirá Japón al megaterremoto Big One? Que no sé lo que es, y cuándo sucederá. Esto se parece interesante. Se parece. No. ¡Dentro vídeo! ¿Cómo se puede vivir en un país, en una ciudad donde sabes que de un minuto a otro, sin aviso, tu vida puede cambiar? Donde es que se producen terremotos muy gordos en Japón. Casa se destruya en mirad. minutos. Mirad. Imperativo. A 7.6 magnitude earthquake has struck off Japan's northeastern coast. Es que vaya levantamiento, chaval, Terremoto de 7,6. 7,6 me parece una barbaridad. Y seguramente que los tengan mayores. Big One en Japón. Big One. Un previsto terremoto tan y tan grande que lleva a un país como Japón a estar preparado desde hace décadas. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a pasar? The Big ¿Cómo One. está preparado O sea, Japón para este desastre? Hay como alarma de que pueda suceder, pero no se sabe cuándo. Loquísimo. El inevitable desastre de Japón. Primero vamos a entender... Buah, ver esto cuando voy a ir a Japón dentro de unos meses, esto va a ser... Voy a ir con el rayado. ¡Mega terremoto! Justo cuando esté yo, va a ser una cosa loca, ¿no? ¿Por qué Japón está en esta situación? Todo tiene que ver con su localización. Y es que está situado en una de las zonas más inestables del planeta. Estoy hablando del cinturón de fuego del mucha placa, ¿no? Una franja enorme que rodea el océano y donde se concentra aproximadamente el 90% de la actividad sísmica mundial. Es una locura, Está justo en el medio. Debajo de este país chocan 4 placas tectónicas. La del Pacífico, la de Filipinas, la euroasiática y la norteamericana. Buah, Estas placas se mueven cuantas más placas haya en conexión, más posibilidad de terremoto, porque la Tierra está viva y en realidad se mueven las placas. Entonces, realmente es una placa como intentando levantarse encima de otra. Es normal que ocurran terremotos. Pero lo hacen muy despacio, centímetros al año. El problema es que no se deslizan de forma suave, se atascan, se enganchan, y cuando llevan décadas o siglos acumulando tensión, llega un punto en el que esa energía se libera de golpe. Se libera de golpe, claro. Y eso Increíble. es lo que llamamos un terremoto. Terremoto, efectivamente. Un gran ataque en Pokémon, de verdad, de tipo tierra, de los mejores. Es que la Tierra no deja de moverse. Estamos hablando de que se registran más de 5.000, 6.000 terremotos al año en Japón. Hostia, eso significa que cuando vaya voy a detectar un terremoto, chicos. Os contaré la aventura. Caminar por la calle. Eso sí, no quiere decir que no les dé miedo. Y es que su población sabe con certeza que un gran terremoto se acerca. El Big One no es una cosa de probabilidad, es cuestión de tiempo. Pero hay algo particular de los japoneses y es que aprenden de sus desgracias. Este gran terremoto saben levantarse, ¿no? De todos sus problemas. En este país. En 1923 ocurrió el gran terremoto de Kanto, un sismo de Kanto, cercano a claro, de Pokémon. Directamente Tokio y Yokohama. Claro, vino un Sandla, no, vino un Ductrio y dijo terremoto, ya toma por culo. Kanto, no, para quien no esté un poco enterado de Pokémon, la primera generación de Pokémon está todo se desarrolla en la región de Kanto, ¿vale? Entonces ahí está el detalle de que justamente están hablando de Kanto. De 100.000 personas murieron, pero lo más interesante es que la mayoría no murió aplastada por edificios, murió por los incendios que vinieron después. En aquella época, Tokio estaba llena de casas de madera, calles estrechas y cocinas. Era súper feudal, Rompió tuberías, volcó braseros, inició cientos de fuegos al mismo tiempo. No estaría nada preparada la ciudad, claro. Tokio, tal como es una locura. Ya fue destruida una vez. Pero se levantó perfectamente. Bueno, perfectamente. A ver. Ya has hecho el No sé qué... Cállate, anuncio. No te preocupes. Con Holded lo tendrás listo en 3 pasos. No sé cuál fue su capacidad de reacción y cuánto tiempo tardaron en levantarse, porque hablamos de una época de Japón tan antigua que al menos en Occidente no tenemos registro de qué cosas han ocurrido, a no ser que estés bien informado de ello, ¿no? De cómo es la historia de Japón. Así que no sé, igual estuvieron años jodidos. Y cuando se habla del Big One, se habla de un terremoto con una magnitud similar, una magnitud de 8 o incluso de 9. Vamos a entender un momento la escala de Richter. Esta escala se utiliza... La máxima es 10, ¿no? La Quizás. energía de un sismo. Se expresa en números donde cada es número exponencial. es 10 veces más fuerte. Es decir, que una magnitud 7 no tiene nada que ver con una magnitud 9. Una magnitud 7 es 30 veces más floja que una magnitud 9. Nos entendemos, ¿no? Vamos, que haciendo el cálculo, un terremoto magnitud 9... Pensaba que era lineal, chicos. A
48.000 bombas atómicas como la que se tiró en Hiroshima. Qué movida, Los científicos llevan años haciendo cálculos, se sabe que hay una gran presión acumulada, pero no saben ni cuándo va a pasar, ni exactamente Claro, no, dónde hasta va a que pasar. llegue el Dice que momento puede de ser en la zona liberación. de Tokio, como el gran terremoto de Kanto, o podría ser en el sur de Japón. Y podría suceder en los próximos 5 minutos o en las siguientes 2 décadas. Y es que aquí está el punto más Y si ocurre en el mar, yo creo que es más peligroso, porque si ocurre en el mar, se forma un maremoto, un tsunami altísimo, ¿eh? Como el de ¿cómo era? Fukushima, ¿no? En Fukushima, un tsunami de la hostia, que golpeó contra una central nuclear y la que se lió. importante de todo. De radiación y todo eso. No se puede prevenir, simplemente sucede. Aunque sí que hay una manera, y es la que han utilizado los japoneses para intentar minimizar el desastre. Vamos a ir a otra zona para... ¿Cómo no? Una furgoneta de Toyota. Os Toyota, hablo marca del sponsor japonesa. de este vídeo, Hola Fly. Hola Fly, venga va, promo. Aunque no es claro que vaya a suceder en Tokio, Tokio preocupa muchísimo. Estamos hablando de la ciudad La Capi. más poblada del mundo. Si contamos toda su área metropolitana, son 40 millones de Guau. habitantes. He venido justamente a esta zona barbaridad, que está ¿eh? llena de rascacielos para dejar claro que esto no preocupa a Japón. Estos edificios No. que veis detrás de mí no van a caer. Lo que preocupa más son los barrios antiguos, las casas antiguas. Es que hacen los edificios preparados para terremotos, pero no sé para terremotos tan grandes como de 8 o de 9, ¿sabes? Un camión como de obra con material, con madera. Luego a la derecha una excavadora para acabar encontrándome que están derruyendo una casa antigua. Y esto tiene mucho sentido Tiene con sentido, la historia. claro. Aquí hay un melón interesante que se abre. Y es que si bien en Japón no es ilegal tener una casa antigua como esta, sí que hay cierta regulación en los edificios que se construyeron antes de 1981. Tendrá que Es ahí reforzarla, cuando se hicieron quizás, ¿no? leyes rigurosas de sismos. Y aquí entran dos situaciones. No es raro andar por un barrio como este, un barrio completamente residencial, donde está lleno de edificios, donde no cabe otro Que más. eso se ve que incluso sin terremoto se podría caer. Esa casa tiene pinta, pero es que mirar ese balcón que está al lado. Tú te subes ahí y te caes, ¿no? Simplemente ver un solar perfectamente puesto como si Solar. nunca hubiera habido una casa ahí. Y esto tiene Seguramente dos la hubo, respuestas ¿no? posibles. La más relacionada con el tema es que los edificios previos a esa fecha no estaban preparados para ciertos grandes terremotos. Puede ser que la estructura de madera no sea lo suficientemente flexible o que no tenga los refuerzos adecuados. Japón Tienen que ser muy prohíbe flexibles una las casa casas que antigua. hagan. Japón Muy te flexibles. prohíbe probablemente si tu casa no está bien reforzada. El problema entra cuando el precio de reforzar a veces es incluso más caro que tirar la casa y construirla bien de nuevo. Por lo que es normal. Es que si una las casa casas antigua igual estén siendo demolidas para construir otras. vale la Pero pena es que hacer en otra. Japón el precio de las casas funciona un poquito diferente, casi como los coches, si os fijáis. Esta casa de aquí parece bastante antigua, por lo que desde luego va a tener menos Sí. precio que esta de aquí. Aquí en Japón lo que se valora es únicamente el terreno. Si una casa tiene 30, 40 años, nadie la quiere, por lo que es más rentable tirarla abajo y vender únicamente el terreno. Es por eso que sentido. justamente esta casa probablemente se tire al suelo como lo que sea que había aquí. Y es que es Claro. completamente normal ver esto. Y sé que estarás pensando que esto funciona así en todos los países. Casas nuevas pues interesan más porque es obra nueva, es más moderno, lo que sea. No aquí exactamente. Aquí lo que importa es que si es una casa nueva quiere decir que es más segura y que sigue más a rajatabla las leyes de sí. infraestructura. Las leyes, claro. ¡Mira Godzilla, cuidado! Ese va a provocar el terremoto, ¿eh? Es tan jodidamente grande que Wow, me he dado cuenta que ese rascacielos. Ese rascacielos está de lado. tan jodidamente Tiene como curva. ¿Es un diseño hecho a posta para los terremotos? No me extrañaría, ¿eh? O es la cámara que tiene ahí un ojo de pez increíble, pero raro, ¿no? Porque no está centrado, no sé. grande que reforzar todas las casas antiguas, construir de nuevas va a tomar muchísimo tiempo. Por lo que si el gran terremoto Normal. llegara hoy, lo que preocupa no son estos edificios que se caigan, lo que preocupa es todos los incendios que pueden ocurrir. Millones de personas incomunicadas, sin transporte, infraestructura que se destruiría y una cadena de sucesos que no se puede controlar al 100%. Pero Japón al menos intenta controlar las que sí que puede. Recordad
Claro. Os he dicho que más Hacen lo o que menos pueden. ¿Se puede detectar un terremoto? Esto Sí, es se importante. puede prever. Esto se va a poner un poco técnico, pero es muy interesante. Cuando una falla se rompe bajo tierra, no solo ocurre una cosa, ocurren varias, y en un riguroso orden. Y es que se generan distintos tipos de ondas, y no todas viajan a la misma velocidad. Las dos importantes son las ondas primarias y las ondas secundarias. Las ondas primarias son las primeras en salir del terremoto. Viajan a unos 6-8 kilómetros por segundo. Las que Son detectas ondas de antes. compresión y normalmente no causan daños graves. Puede que sientas como un golpecito, pero son El detectables terremoto, por los claro. sensores. Las ondas secundarias son las peligrosas. Viajan más lento, a unos 3-4 kilómetros por segundo. Son ondas de movimiento lateral, es Las decir, chungas. son las que tiran edificios, las que rompen carreteras. Claro. Y aquí está el truco. Si estás lo suficientemente lejos del epicentro del terremoto, las ondas primarias llegan unos 30 segundos antes. Japón tiene miles de sismómetros por todo el país. Normal. En tierra, en montañas, Lo en las necesitan. ciudades e incluso en el océano. De tal manera que con las ondas primarias pueden detectar cuándo va a venir el terremoto, de dónde viene e incluso cuál es su intensidad. Y Son todo esto expertos en ocurre más terremotos. rápido de lo que un humano puede reaccionar conscientemente. Y aquí viene lo bueno. Cuando esto Buah, ¿has visto ocurre, cómo se ha movido ese edificio? Pero es como es elástico, se mueve así. Un terremoto se produce en España, se produce una catástrofe, porque no estamos preparados para terremotos grandes, porque no suelen ocurrir terremotos grandes. Y cuando suceden es catastrófico, de verdad. Y no son tan grandes. Es decir, hace unos años ocurrió un terremoto en Lorca, que pongamos que la potencia fue de 6,5, no sé, pues destruyó el pueblo. Destruyó el pueblo de Lorca, en Murcia. Porque no estábamos preparados para ello. No estamos preparados para... No tenemos las infraestructuras para ello, porque no es necesario. Al fin y al cabo, construir en base a terremotos es caro, ¿no? En todo caso, se construirán para otros menesteres, ¿no? Se tendrán en cuenta otras cualidades, yo que sé, por ejemplo, que pues en las zonas de mucha sal, bueno, de mucha sal también, ¿eh? En sitios de mar, pues hacer los edificios con elementos que no se erosionen por la sal, ¿no? Y el agua, ¿no? Pero bueno, quería decir el sol, ¿no? Sitios en los que, pues, edificios que sean aislantes para que el sol no haga que pues, se convierta en un horno, ¿no? Los edificios, supongo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una señal Pues que España acciona tiene mucho diferentes sol. cosas, como por ejemplo, todos los trenes de alta velocidad se paran antes de que lleguen las ondas secundarias. Los ascensores Detectores se paran automáticos. en la siguiente planta para que pueda salir antes de que suceda. A todos los japoneses les llega un aviso gigante en la pantalla a la vez para que tomen precauciones. Aquí llega por el agua, ¿no? Aquí llegan por las lluvias, cuando llegan, ¿sabes? Tampoco quiero entrar en dramas del pasado, pero... no tan pasado, de hace un año. Pero en España suelen hacer alarmas, pero no por terremotos, sino por lluvias. Por lluvias extremas que producen inundaciones, desbordamientos. O pueden llegar a producirlo. Las fábricas Sísmico, con procesos vale. peligrosos se detienen. Los hospitales ya empiezan los protocolos y todo esto sucede simultáneamente y lo más importante, automáticamente. No requiere de reacción humana, todo pura tecnología. Esto de por sí ya salva muchas vidas, pero es que Claro. los japoneses han sido educados desde pequeños a cómo actuar en una situación así. Volvamos a casa. Eso es como los estadounidenses a cuando hay tiroteos, ¿no? El mayor peligro de un japonés es un terremoto. El mayor peligro de un estadounidense, un tiroteo, ¿no? Esto te lo encuentras Diferencias. en todos los alojamientos. Si os fijáis, en la puerta tenemos plan de evacuación de la planta 4. En este caso te ponen por dónde tienes que bajar de las escaleras y aquí, cuando el terremoto haya pasado, por favor, ir al refugio de evacuación. Instrucciones, Y te ponen claro. en el Es mapa lógico, dónde es lógico. tienes que ir. Vamos a verlo. Vamos a verlo, venga, va. Dale. O sea, te dejan ir a hacer la ruta porque es un sitio, supongo, que puedes visitar. Mira qué bonito el Y es que autobús. estos sitios Kawaii. suelen estar realmente cerca. Es decir, que ¿Por qué he dicho qué bonito? No sé. Claro, como en Japón, te muestran una calle de Japón cutre y dices, qué bonito. Te muestran una calle cutre de Jaén y dices, qué mierda, ¿no? Y es igual de feo, ¿no? Continuemos. donde vivas siempre vas a tener un parque como este. Esto de aquí, una vez hubiera un desastre, se montarían como unas tiendas de campaña para ir organizando a la gente, ya que son muy importantes las primeras 72 horas. Ayer Sí, hice un claro. poco de investigación para entender un poquito más del tema y fui a 2 lugares muy gráficos para entender todo esto. Pues sí, corte al pavo del pasado. Esto que tengo aquí detrás es el Museo de Ciencia de Terremotos de Tokio. Museo de Ciencia de Me va a ir Terremotos. de perlas para entender un poquito más la materia. Bueno, Creo igual que aquí hablarán hay del distintas 23, ¿no?
Justamente las simulaciones están paradas porque la máquina está rota, pero aún así hay un par de cosas que creo que son interesantes. Le vino un terremoto y se rompió, ¿no? ¿Te imaginas? Terremotos o actividades que tienen que ver con la prevención son siempre gratis, por lo que tú entras y simplemente puedes informarte. Ah, mira, de todo. mira, Y luego mira, por qué aquí bonito. Hay un par de recomendaciones que creo que son interesantes. Genuinamente, Esto de no aquí como es el autobús una japonés. recreación de un salón y te recomiendan que para que no tengas un desastre cuando hay un Oye, esto es un terremoto, dice el muebles bichito a la ese, ¿no? pared o lo que sea. Y de hecho, fijar, la nevera como tiene estas cintas enganchadas a la pared para que no cuando se mueva. haya un terremoto no se mueva y pueda aplastar a alguien. Normal, Todos los sistemas joder, que eso tienen pesa, los armarios eso aplasta. para que no se caigan. Con ello la televisión también. tele- Todos los todo. armario lo mismo. Es que incluso estas estanterías también. Con el ¿Qué fin de cojones? cuando haya un terremoto minimizar. Loquísimo, los me parece El loquísimo. segundo sitio te hace justamente This is una Japón. simulación de las primeras 72 horas. Una simulación, venga, va. Qué No sé si guapo, va a ¿eh? pasar algo, ¿no? Pero creo que no es un ascensor, ¿eh? No. Está simulado, ¿no? Ya, pero yo creo que cuando hay un terremoto no es recomendable, ¿no? Estar en un ascensor. Ah, no, que está simulando cuando te tocas y estás en un ascensor. Pues... Reza para que no se descuelgue, ¿eh? Reza para que no se descuelgue. Es como si literalmente estuviéramos evacuando, ¿eh? Hay muy Claro. poca luz, estoy forzando la cámara al máximo. Está esto completamente Máxima oscuro. obturación, ¿no? ¿Cuándo? Las luces van parpadeando, esto es increíble. Wow. No, gestos. Menos mal que hay señales porque, para entenderlos, ¿no? Es como si literalmente hubiera Ahora que habido Clavero un sepa terremoto y japonés, estuviéramos me dejaría loco. En medio de la ciudad con edificios caídos. Oye, Y nos están buena enseñando simulación. a actuar en Parece esta real, ¿eh? situación. Ahora estamos aquí y deberíamos ir. Bueno, igual Lo primero si de estás todo, ahí no parece tan real, pero al menos en vídeo parece muy real, de ¿eh? los semáforos o las luces de la ciudad siguen funcionando para que tú puedas prestar atención a tu alrededor, ya que si en este caso el semáforo no funciona, has de tener cuidado con los coches que pueden estar en pánico. Bueno, Y atentos si al pueden, ¿no? detalle, Claro. Porque esto está muy bien simulado. Que literalmente parece que estemos en el centro de una ciudad. Se ven incluso Total. las noticias aquí comunicando el problema, cómo ha Con el quedado casco. esta tienda por dentro destruida después del terremoto. Con estos QRs te van explicando y haciéndote preguntas para ver cómo actuarías en este momento. Y Ah, como mira. ves, aquí hay una Un test. estación de metro. Y ya te dicen directamente que eso es una mala idea porque podría haber una avalancha tanto Claro, ¿no? humana como de escombros. Por lo que hay Lo que mejor evitar es que si hay un terremoto es que estés en la Encuentres superficie. caminando por No, la no ciudad tengas y veas nada, un un convenience techo, store porque el que techo se tenga puede caer. este corazón Ni que paredes, abrir. que En se te caso de se te puede caer emergencia, te encima. podrían dar agua o primeros auxilios, así que es un lugar a tener en cuenta en uno de estos momentos. En esta parte te dicen que si ves una casa como esta en fuego, no tienes que atender y buscar evacuación. Lo importante es tu vida. Claro. Y fijaros Hay que cómo priorizar en tu cada vida. presentación se escuchan incluso como ruidos de alguien que Hostia, está. es que dramático, ¿eh? Uy, me echan. ¿Te imaginas que te están echando porque hay un terremoto de verdad y ahora tenéis que hacer una evacuación para salir del sitio de las evacuaciones para ir a otro sitio de evacuaciones de verdad? A mis espaldas, a mí es lo que más miedo me da. Que edificios como estos caigan podría ser el mayor desastre de la historia. Y lo primero que Son piensas elásticos, es que difícil, Los ¿eh? edificios tienen que ser bien fuertes, bien rígidos. Y justamente es todo lo contrario. Lo que han conseguido es que los edificios se muevan. Es muy fuerte. Si no habéis visto nunca un vídeo de estos por redes sociales, lo estaréis viendo ahora por la pantalla. Los edificios literalmente cuando hay un terremoto Hacen se vaivén. balancean. Previamente o por ejemplo Sí. en Europa. Sobre la los tela de una edificios araña, se chicos, sobre la construían tela de una araña. Aquí durante la historia han hecho estructuras, ya sean de madera o ya sean de metal, que sean flexibles. No me voy a poner técnico porque no tengo ni idea de arquitectura, pero hay O sea, más la de una putada son manera los que lo templos, hacen. porque Muchos eso no de es los edificios flexible. Si hay un simplemente terremoto de esos están construidos gordos, en el suelo, a sino tomar están por culo la construidos cultura, sobre ¿no? una De- base como a no ser que los hayan hidráulica, reformado. que se mueve en el suelo. No solo eso, sé que también hay otros que tienen como Sí, sí. una especie de barra en el centro que lo hace Hidráulico, también ¿sabes? estabilizarse. De hecho, es algo que se hace desde hace miles de años. Es por ello que los templos estos típicos de Kioto con más de una torre tienen también la antena, ya Ah, que porque ellos lo tienen, es el verdad. sistema también. Es Esas verdad, ellos pagodas tienen- también se balancean. No tienen es como ahí que un en palo los últimos ahí 100 años que hace han de balance, tenido sí, sí, terremotos. sí. Los han tenido históricamente y es alucinante saber que Claro, han es hecho histórico, todo entonces esto ya en la antes de antigua venir, Japona, sino en la para antigua Japona, minimizar en la daños antigua y sobre Japón todo ya se hacían organizados estas para técnicas. reconstruir después del desastre. El Big One es algo que su población sabe
que va a suceder es algo que no pueden evitar, pero que sí pueden estar preparados para salir Pues adelante sí, después al del fin y al desastre. cabo, Habréis visto miles de vídeos no queda otra que de prepararse. que son extremadamente organizados. Ellos no se hacen la pregunta de ¿y si pasa? Se hacen más bien la pregunta ¿qué es lo que Yo como friki, dándome cuenta de las cosas. Maravilloso. organizados. Este Ellos lleva... no se hacen la pregunta Es como un llavero de Rowlet, el Pokémon Rowlet. Es que yo lo veo todo. de ¿y si pasa? Se hacen Estoy más bien la atento a pregunta, todo, ¿qué es lo chicos. que vamos a hacer cuando pase? Es edificio de lado, ¿sabes? Y es que después de cada gran terremoto en Japón hay algo que se repite, la cooperación. Sí, son Voluntarios llegando muy de todo el individualistas, país, pero cuando sucede algo así, sin se ayudan entre conocerse, todos. Gente compartiendo todo lo que tiene. Son muy cívicos, digamos. Aquí existe una idea muy clara. En un desastre nadie se salva solo. El mayor sistema antisísmico de este país no es una tecnología. Poder no es un social, avión, ¿no? De grupo. es un edificio, es su sociedad. Todos a una, ¿eh? Envidiable, ¿no? La verdad. Vivir en Japón es aceptar que el suelo no es completamente firme, que la seguridad absoluta no existe, que el próximo gran terremoto no es una cuestión de sí, sino de cuándo. ¿De cuándo? Claro. Es vivir Pero con él. también es aceptar algo más poderoso, que prepararse es una forma de esperanza. Japón no espera el Big One con los brazos cruzados, lo espera entrenando, construyendo Claro, y se prepara. recordando. Porque cuando la tierra vuelva a rugir, cuando el país vuelva a temblar, Japón quiere estar listo. ¿Qué está bien? Espero que por primera vez la ciencia se equivoque y realmente este terremoto sea más leve de lo que creen. De todas formas, espero que te haya parecido muy interesante el vídeo. No te olvides que tienes Ojalá, el ¿no? like Ojalá. en la descripción y nos vemos. Ojalá. muy A veces la ciencia se pronto. equivoca, Chao. a veces pues nos salvamos por la campana, pero vamos a ver si esta vez si ocurre así o si no. En fin, gran vídeo de Clavero. La verdad es que me gustan mucho sus vídeos y me gusta mucho reaccionarlos. Así que, bueno, pues ya está, ya he terminado. Cortito, pero al grano y directo, ¿vale? Y ya sí, ya me voy, porque son las 5 de la tarde y aún no he comido. ¡Chao!